Bien, digamos entonces. A cada una de estas clases corresponderán reglas diferentes de dimensionamiento y verificación. No hay diferencia entre los cálculos de clase 1 y clase 2. Ambos se hacen sobre la sección homogenizada. O sea que si yo voy a hacer clase 1 o 2, los cálculos son los mismos. Pero lo referente a las exigencias de la armadura mínima para la clase 2 es lo único que va a cambiar. Ahora, en la clase 3, el dimensionamiento y la verificación se hacen de la misma manera que para el hormigón armado en flexión compuesta. Se añaden armaduras pasivas de manera que se satisfagan ciertas condiciones de resistencia y se dicten disposiciones para la abertura de la fisura. Cuando éstas se produzcan, no sobrepase ciertos límites, de modo que la fuerza del pretensado pueda cerrar la fisura para el estado de carga permanente. Entonces, si ustedes le dicen, ¿cómo calculo el pretensado total para la clase 1, clase 2 y clase 3? El 1 y el 2 son iguales, igualitos, ¿ya? Lo único que en el 2 va a cambiar, ¿ya? Lo ¿Conoce la único que en el armadura 2, mínima? ajá, es la armadura mínima. La exigencia de la armadura mínima. Entonces, el 1 y el 2 es lo mismo, pero aquí la armadura mínima es diferente. ¿Cómo se calcula? Ahora, en el caso de la clase 3, ¿ya? Este es diferente de la 1 y la 2. Esta es la 1, este es el 2, ¿ya? ¿Por qué es diferente? Porque dice que se hace de la misma manera que nosotros en el hormigón armado en flexión compuesta, ¿no? La misma forma en que se hace flexión compuesta de hormigón armado, lo mismo. Se añade armadura pasiva, de manera que se fatigan ciertas condiciones de resistencia, se dictan disposiciones de la pequeña abertura de la fisura. Cuando ésta se produzca y no sobrepase ciertos límites, de modo que la fuerza de pretensado pueda cerrar fisuras para el estado de carga permanente. A lo que entendí, esto se hace como en H1. ¿Ok? Eso es lo que me quiere decir. Un ratito voy a cambiar este nombre, ¿no? Como un H1. Ajá, cambiar nombre. Esto es tema 1, parte 3. Ya. Ahora, dice la comparación del hormigón pretensado con el armado. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto en clase, ¿no? Reduce la cantidad necesaria de hormigón, permite vencer vanos mayores que el hormigón para la misma luz, o sea, se puede usar grandes luces en hormigón pretensado, ¿ya? Reduce la inercia de la fisura, reduce las tensiones principales de tracción provocadas por el esfuerzo portante. Durante el pretensado, el hormigón y el acero son sometidos a tensiones en general mayores que las que podrían ocurrir durante toda su vida de la estructura. Estos materiales son pesados antes de recibir las cargas de servicio, ¿no? Por lo contrario, pueden relacionarse algunas desventajas del hormigón pretensado respecto al hormigón armado. Entonces, a ver, veamos la ventaja nuevamente. Reduce las cantidades necesarias del hormigón, hecho una consecuencia de empleo eficiente de material. Menor hormigón, resistencia igual o mayor. La primera. Segunda, permite vencer vanos mayores que el hormigón armado para la misma luz. Permite reducir la altura necesaria de la viga y estos hechos provienen de la reducción del peso propio y de la mayor eficiencia del trabajo cuando es previamente comprimido. Entonces, me permite hacer grandes luces, ¿no? Sin tener que estar aumentándole la sección de la viga, ¿no? Quiero mayor luz, bueno, le aumento la sección, decíamos, en hormigón armado 1. Entonces, en hormigón pretensado no necesito hacer eso porque es liviano y es más pequeña la sección y le va a entrar menos hormigón, ¿no? Y tiene Esa menos es la peso altura, propio. ¿no? Ajá. Entonces, esto sería hormigón armado y este sería el hormigón pretensado. Es más pequeño, es más liviano y aguanta más. Sigamos viendo. Reduce la inercia de la fisura, la inercia de la figura. No, reduce la incidencia de la Fisura. fisura. No hay fisura, ¿por qué?
¿Por qué no hay fisuras en el hormigón pretensado? ¿O por Porque qué se tiene reduce? que verificar los casos o eso. Mm, Porque trabaja a compresión, más a compresión que a tracción, no como el hormigón armado. Traccionada le metíamos más acero, ¿no? Igual se fisuraba, Mm, pero aguantaba, digamos. El pretensado podemos eliminar la cantidad de tracción, ¿no? Depende de los casos, pero por eso se reduce. La, la siguiente, reduce las tensiones principales de tracción provocadas por esfuerzo cortante. Reduce las tensiones principales de tracción por el esfuerzo cortante. ¿Por qué eso? Porque la viga más grande, ¿no? Mientras más grande la viga, va a tener mayor peso propio, ¿no? Y al tener peso propio, va a tener mayor esfuerzo de corte. Entonces vamos a tener mayores fuerzas cortantes. Una fuerza cortante P por el peso propio. En cambio, si le pongo ahí una viga pretensada, la pretensada va a ser más pequeña, ¿no? Va a aguantar la misma cantidad y como es más pequeña, tiene menor peso propio. Al tener menor peso propio, automáticamente, ¿ya? Este, como dice, al tener menor peso propio, se reducen lo que son las tensiones de corte. ¿Se entiende, no? Tensiones mayores recibir más carga. Reduce las tensiones de esfuerzo cortante. Eso que se dice. ¿Ya? Vamos a la siguiente, a ver. Ay, ¿cuáles eran? Esta reduce la incidencia de la fisura, reduce provocada de corte. Durante el pretensado del hormigón y el acero son sometidos a tensiones en general mayores, lo que podría ocurrir ante la vida de la estructura. Estos materiales son, por lo tanto, pesados antes de recibir las cargas de servicio. Bueno, eso yo no lo veo como una ventaja. Yo diría que están fatigados desde el inicio. Ahora, por el contrario, se puede relacionar algunas desventajas, ¿no? ¿Cuáles serán esas desventajas? Vamos a ver. El hormigón de mayor resistencia exige mucho mayor control de calidad. Si no se lo controla bien, se va al chancho. Los aceros de alta resistencia exigen cuidados especiales de protección contra la corrosión, ¿no? Entonces no tiene que haber oxidación. Las operaciones de pretensado requieren equipo y personal especializado, control permanente de esfuerzo aplicado de alargamiento de los cables. No puede hacerlo un albañil, tenemos que contratar servicio del ingeniero Camacho. Y de último, de manera general, las construcciones pretensadas exigen atención y controles superiores a las necesidades para el hormigón armado común, ¿no? Por lo tanto, podemos decir de que es un poquito más complicada su ejecución, en resumen, ¿no? Está. Estamos bien, ¿no? ¿Sigo? sí, Ya. Vamos a ver la comparación gráfica. El hormigón armado tiene más grietas y el hormigón pretensado no tiene grietas, ¿no? O hay pequeñas grietas y pequeñas deformaciones. Y acabamos el tema uno, jóvenes. Se entendió, pues se entendió. El tema 2 falta. Vámonos al tema 2 entonces. ¿Dónde está? Aquí está. Oiga, no tengo sueño. Estoy con energía. Vamos a empezar. Vamos con el maíz. Vamos a proceder y a decir. Me voy a enojar ahorita, Ronnie. El acero pretensado. Entonces, los aceros usados para el pretensado se caracterizan por sus elevadas resistencias, por la ausencia de la señal de escalón de escurrimiento en el diagrama tensión de formación. Se puede agrupar los aceros de pretensados más usuales en las siguientes características: alambres trefilados, torones, barras de acero, que serían esos tres tipos, ¿ya? Vamos subrayando. Voy a cambiar de
Yo me voy a olvidar de subrayar y estoy listo. Entonces, los aceros usados para el pretensado se caracteriza por la alta resistencia de su diagrama de deformación. Tenemos los trefilados, los torones y las barras de acero. Vamos, Ronnie, te toca leer. Trefilado. ¿Qué? Que leas ¿Qué parte está? el 1. Alambre trefilado. Alambre de acero al carbono de 0,8% con diámetro en general de 3 a 8 milímetros, pudiendo alcanzar hasta 12 milímetros de sección circular cuyo diámetro estará comprendido entre 0,2 milímetros. Vienen en los rollos o caracteres. La trefilación produce endurecimiento del acero, aumentando su resistencia. Se obtienen mayores resistencias para hilos de menor diámetro. Ya. ¿Vos te ¿Ya entendieron acordás, eso? Catherine, qué es la trefilación? ¿Cómo? ¿Te acordás qué es la trefilación? Es cuando, es lo que él explicó que el alambre se divide en 7 y hay un centro, o me estoy saltando yo. Te está saltando. Lo de la maquinita. No, entonces no sé. Ya. El trefilado consiste en lo siguiente. Vamos a meter el cable hacia una máquina especial que tiene dos prensas, ¿no? Entonces, esta máquina lo que hace es aplastar esto, ¿no? Cosa que el acero entraba grueso y este va a salir más delgado, ¿no? Va a salir así, digamos, más delgadito. Aparte de salir más delgado, al ser Tiene más comprimido, resistencia. porque estas fuerzas de acá van a comprimir el alambre, ¿ya? Tienen un segundo efecto, ¿no? Va a hacer de que reduzca lo que es, ¿qué se llama? Va a hacer de que el alambre reduzca su sección. Entonces, los alambres trefilados son aquellos que entran a la máquina trefiladora, ¿ya? Y salen más delgaditos, pero al salir más delgado, ¿ya? También salen más fuertes, más fuerza, ¿no? Porque ha sido comprimido, han sido sus partículas cohesionadas a grandes cantidades de presión. Entonces, ¿ya? Estos alambres de acero al carbono, ¿ya? Pueden entrar con un diámetro de 3 milímetros, 3 a 8 milímetros, pudiendo alcanzar 12 milímetros de su sección circular, cuyo diámetro estará comprendido entre 0,20 más o menos 0,20. Se puede reducirse hasta 0,2 milímetros de diámetro. Si entra con un diámetro de 12, puede salir en un diámetro de 11,8, ¿no? La trefilación produce el endurecimiento del acero aumentando su resistencia. Se obtienen mayores resistencias para los hilos. Entonces la trefilación es para que de tener un alambre así, vamos a tener uno más delgado y mucho más fuerte. ¿Ya? Vamos con el siguiente, con los torones, Ronnie. Eh, Toreno o cordones son productos formados por hilos dispuestos en hélice como una cuerda. Dice. Las más comunes son constituidos por 3 o 7 hilos. Dice. En el torón de 7 hilos, el más común, hay un hilo central rectilíneo de mayor diámetro. Dice. En el torno a este se enrollan los 6 hilos periféricos, colocando simétricamente. Por ejemplo, el torón de media pulgada está formado por 6 de 4,2 milímetros y uno de 4,3 milímetros, el central. El torón de 19, los 6. O sea que en el medio está el hilo, el torón más grande. Y en los extremos, o sea, los 6 restantes están alrededor del más grande. Supongo que es eso. No sé. ¿Qué dicen los demás? Sí, Mi duda es que si los torones pasan el mismo procedimiento que los alambres trefilados.
Mm, ¿Pasan por eso, sí? yo creo que no. Yo creo que los alambres se los trefila y después se los vuelve torones. Ah, ¿Cómo, ¿No cómo, es? cómo? Que yo puedo agarrar un alambre normal y lo trefilo, ¿no es? Ya, Y pero después el, de que yo lo trefilo los alambres, porque yo agarro un alambre así, digamos, con una sección como esta, ta, lo trefilo y me va a quedar un alambre así, digamos, ¿no? Un alambre más delgado. Voy a hacerlo con blanco. ¿Ya? Ahora, una vez tengo ese alambre más delgado, tengo un alambre fuerte, ¿no? Un alambre más fuerte. Entonces, con ese alambre voy a agarrar y formar con otros 6 más y uno central voy a formar los torones. Ya serían trenzados, así este, como un pero aquí chicote, pues. los torones son pues ya con diámetro grande, o sea, de cuatro Claro, coma dos milímetros. porque son grandes grupos de alambres perfilados. A ver, aquí mira, dice, son productos formados por hilos. ¿Y qué hilo? Ah, hilos, ¿no? Puede ser de que los hilos, aquí está, se tiene mayor resistencia para hilos con mayor diámetro. Estos hilos pueden ser los mismos alambres perfilados, sí que se quiere mayor resistencia, ¿no? Dispuestos en hélice, como una cuerda, dice. Los más comunes son construidos por 3 a 7 hilos, ¿no? El torón de 7 hilos, que es el más común, tiene un hilo central, ¿no? Con mayor diámetro, ¿no? Este de acá, digamos, tiene el hilo más grande y los otros son colocados simétricamente. Por ejemplo, un torón de media está formado por 6 hilos de 4.2 milímetros. Entonces, este sería el de media, De media pulgada, el de ¿no? media pulgada y los otros serían de 4.2 milímetros, ¿no? Ya no me entra para dibujar ahí. Eso. Ya. Incluso hay torones de 19 hilos, ¿no? ¿qué es carretes? Los carretes son estas cosas. Aquí luego. ¿Ya? Son como unas ruedas de bicicleta, más o menos así, que Ah, tienen ya, aquí, ya, ya. Ya lo he visto. esto, ¿no es? Carrete, Sí, ¿para qué? Pero, y se usa para enrollar todo lo que son los cables. ah, O sea, esto va a venir ahí enrollado los cables. Como un Yurex, así igualito, como una cinta de Yurex, pero son grandes, ¿no? Esto me Como puede... una rueda de la antigüedad de los carros, Ajá, ¿no? exacto. Y esto me sirve para enrollar todo lo que es el cable. Me puede enrollar hasta 1.5 metros, ¿no? Ah, no, no, tiene 1.5 metros de diámetro, metro y medio, ¿ya? Y se lo hacen carretes así de grandes para que una vez envuelto todo lo que son estos cables, mantengan este, su forma, ¿no? Y el cable quede rectilíneo al ser desenrollado, facilitando su aplicación en obra. Si son más chicos, puede quedarse medio curvo, pero como es grande el carrete, puede hacer de que desenrollar y mantenga su forma recta. Vamos bien, ¿no? Sí. sí, sí. Ahora mira, este dice 4.2 milímetros, es más chico que el de un cuarto, ¿no? Y el de media, el de acá de media, es más grande. Más grande. O sea, uno de 12 y el otro de 4, 3 veces más chico. Bien, entonces entramos a lo que es las barras de acero. Dale, Catrín. Barras de acero. Son barras de acero de alta resistencia, laminadas en caliente. Los diámetros más usados son de 12, 18, 26 y 32 milímetros, media pulgada a Cuarto. cuarto, un cuarto, ¿no? Un cuarto de pulgada. Un cuarto de pulgada. Se dan en longitudes limitadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de 10 metros.
y son piezas rectilíneas. Se utilizan normalmente en estructuras metálicas e instalaciones temporales, como ejemplo, lanzadores de puente. En realidad no sé qué son los lanzadores de puente. Yo tampoco. Vamos a ver. Son las máquinas que van llevando la pieza, como hacen los coreanos o normalmente los japoneses. Así son. Creo que sí, son esas máquinas, ¿no? Mira, son los lanzadores de puentes. Qué local. Contrapiso por carreta de avance. Estos son los lanzadores. Mismamente lo que vos dijiste. Lanzador de vigas de hormigón. Estos son hierros especiales para lanzar las vigas de hormigón a través del puente. ¿No ves? Aquí se va lanzando y aquí se van apoyando, porque primero se hace en la base y luego se lo va a ir moviendo. Y como no podemos moverlo así nomás, se lo mueve con estos equipos. Bueno, acá lo hacemos con grúa todavía porque no he visto estos lanzadores acá. Creo que hay uno en la, no sé qué empresas, pero sí son de hartos chinos. Esos chinos saben todo. ¿Esos Ya, son los lanzadores? esos son los lanzadores. Sí, Las barras de acero entonces se hacen en caliente, ¿no? Son de varios diámetros y se usan normalmente en instalaciones temporales. En instalaciones temporales. No tanto en hormigón armado, pero sí en instalaciones temporales. Ahora, esta es la curva de deformación. Vamos a ver. Esta curva está compuesta por lo que es FPT-K, FP02K, F última, FYK, ¿ya? Y una deformación al 0,2 y al 1%. Llegamos a ver la de escalón de excedencia. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice. Estas curvas deben ser conocidas en cada caso porque informan sobre las principales características mecánicas de los aceros y permiten la determinación de los alargamientos. Controlan la aplicación de la fuerza de pretensado. Estas propiedades son el escurrimiento, la resistencia a ruptura, el alargamiento de la ruptura, ¿bien? Y el módulo de elasticidad. Entonces, vamos a ir viendo, miren, el límite de escurrimiento. ¿Qué es el límite de escurrimiento? Se simboliza con esto, FP02. Dice, es la tensión a la cual corresponde la deformación unitaria residual después de la carga. Para alambres y cables trefilados, este límite es aproximadamente igual a la tensión correspondiente a la deformación del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos para acá. Cuando yo hablo de límite de escurrimiento, me refiero a esto. FP02K. Me dice que es el límite donde yo recibo una deformación. ¿Ya? Esta deformación va a ser del 1% en los alambres trefilados. ¿Bien? Y en otros tipos de estructura me dice que es de 0,2%. A ver, 0,2% para alambres trefilados. Ah, ya. Esta deformación es para los alambres. Este límite aproximadamente igual a la tensión corresponde al 1% de la deformación. Entonces, ¿qué quiere decir eso del 0,2? Se va a deformar así la estructura, el alambre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que va a haber creo una... que, ¿Ah? creo que es porque no llega otra vez a su estado de plasticidad, ¿no? Sí. Digo, a cero, si no va a llegar hasta 0,2. A eso, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener una deformación y a la tensión, ¿no? A cierta tensión tengo una deformación. Hasta aquí es lineal, o sea, puedo aplicar la fuerza, dejo de aplicar y vuelve a su estado inicial. Pero, ¿qué sucede? Una vez yo llego a FP02K, ¿ya?
En ese punto voy a tener una deformación del 1%, ¿no? Y yo tengo que sacar una paralela al 0.2, ¿ya? Para encontrar esta recta de aquí. Entonces, en ese lapso, ¿ya? Este pequeño lapso, chicos, de aquí hasta acá, se le denomina escalón de excedencia. ¿Sí? Este sería el escalón de excedencia. Que de forma lineal se lo observa aquí, en lo que es la deformación. Y quiere decir que ese escalón de excedencia me dice, va a deformar del 0,2 al 1% y ya no se va a poder, ya no va a poder volver a su estado inicial. En el hormigón es así el escalón de excedencia, ¿no? Este sería el escalón de fluencia. No, en el acero dulce. En el acero dulce A36, eso vimos en Reci 1, ¿no? El A36 nos decía, Belmonte, aquí de este punto, de este punto, y de este punto, y aquí falla. ¿No? Entonces, nuevamente, cuando yo estoy hablando del límite de escurrimiento, el límite de escurrimiento es la deformación que se da en el acero, ¿ya? Correspondiente del 0,2 al 1%, ¿no? Entonces, ese es el escalón o el límite de escurrimiento, ¿ya? En este punto, justo ese punto donde se deforma, ¿ya? Entonces, es la deformación del 0,2 al 1%, ya lo dije como 5 veces. Ahora, vamos al siguiente. La resistencia a la ruptura de tracción. La resistencia a la ruptura de la tracción quiere decir de que ahí va a romper, ¿no? El material. O sea, llega a ese punto y después empieza a bajar su resistencia y falla, ¿no? Ese es el punto máximo, el FPTK, que es enseguida nomás, o sea, no es muy lejano al límite de escurrimiento. Entonces, nosotros se nos recomienda trabajar antes de llegar a la ruptura, trabajar hasta el límite de escurrimiento, hasta la deformación del 1%. Porque si yo trabajo hasta, hasta la resistencia a la ruptura, mi estructura puede fallar, ¿no? Y corro ese riesgo. Aunque tengo cierta deformación, pero corro ese riesgo, ¿no? Entonces, cuando empieza a deformarse más la estructura, más del 1%, ya me avisa que va a fallar. Medio ven que ya se está estirando mucho el alambre o el acero, hay que abandonar la estructura. Bien. El alargamiento de la ruptura se denomina E sub R, ¿no? Que no está acá en la gráfica. Después tenemos barra de los torones, el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad va a ser 20.500 kilogramos sobre milímetros cúbicos en lo que son los alambres, y en lo que son los torones es 19.500, una dispersión del 5% de los valores. Ahora, esto se entendió, ¿no? Sí, sí, se entendió. Sí, se Ya, de entendió. acá a acá es elástico, ¿no? De acá a acá, esto que estoy haciendo con rojo, es el límite ¿qué se llama? El escalonamiento, el límite de Límite escurrimiento, de escurrimiento. sí. Y de aquí hasta acá ya sería la resistencia a ruptura, ¿no? La resistencia última, por decirlo así. Ahora, en los tipos de acero ya viene en el mercado lo siguiente. ¿Dónde se hacen normalmente las provisiones? Me habla el límite de escurrimiento y el límite, ¿qué se llama? El límite, la resistencia a la ruptura. Entonces ya nos da el valor del escurrimiento y la ruptura, ¿no? Entonces cuando nosotros veamos 125/40, quiere decir de que el límite de escurrimiento me va a aguantar 125 kilogramos por milímetro, ¿no? Quiere decir de que cuando yo tenga ese acero ya estoy en este punto. Aquí. Ya deformó. Ya no debe deformar más. Y va a fallar aproximadamente aquí, en FPK. Aquí es la falla, ¿no? Y aquí es el límite de escurrimiento.
Entonces, es recomendable no llegar a trabajar en la falla, trabajar en el escurrimiento, ¿no? Y así va a ir aumentando. El escurrimiento va aumentando y la falla también aumenta. Como pueden ver, no es mucha la diferencia, son solamente 25 a 30, ¿no? Ok, ahora vamos a ver la relajación del acero. Ya, seguir. ¿Quién quiere seguir? Mientras toma agüita. Dale, Ronnie. Ah, ya. Ahora, relajación del acero. Los aceros de pretensados cuando son anclados con longitud constante y tensión elevada, dice, sufren una pérdida de tensión, fenómeno llamado relajación del acero. Los factores más importantes que influyen en la cantidad de relajación son tipo de acero, tratamiento térmico, tensión en el anclado del acero, temperatura ambiente. Su valor para alambres y torones está dado muy aproximadamente por Bueno, entonces acá dicen, ¿no? Que los factores que hacen que haya una relajación es el tipo de acero, el tratamiento, el anclado y la temperatura ambiente. Entonces son eso lo que se puede notar, ¿no? Puede que haya otro. Vemos de que la pérdida de tensión por relajación, ¿qué quiere decir eso? Que el alambre va a ceder y se va a estirar por naturaleza. Aparte de este escalón de cedencia, va a estirar el alambre, se va a relajar y va a estirar un poquito, eso es lo que me quiere decir. Entonces, y al estirarse va a haber una pérdida de tensión, ¿no? ¿Se Si yo puede estiro, imaginar como una deformación, como en Resi? ajá, o sea, claro, imagínate, sí. esto está anclado así, ¿no? Y la viga está, vamos a hacerlo así, el dibujo brusco, está así, ¿no es? Porque está sumamente apretado. Ahora imagínate que esa barra de acero se relajó y se estiró un poquito más para allá. ¿Qué va a pasar? Se relaja el acero, entonces esto que estaba así ya no va a estar así bola, pues ya va a estar un poquito más relajado, igual el hormigón, ¿no es? Y al estar más relajado hay una pérdida de tensión y esa es por relajación. O Entonces, sea, reduce su sección. Bueno, claro, ¿por qué? Pues, ok. Claro, porque hay una pérdida de la atención, digamos, cuando eh, claro, claro. El acero, una mira, reducción. el acero que estaba más grueso, ya estaba así, al, al estirarse por la ley de Hooke, bueno, vamos a hacerlo con naranja, va a reducir un poco su sección, ¿no es? Para alargarse tiene que perder su grosor, ¿no es? Como la ley de Hooke nos dice, de estar así se va a hacer un poquito más delgado, pues, ¿no? Para que mantenga su proporcionalidad, ¿ya? Entonces, va a haber una pérdida de sección en el acero, no en el hormigón. En el acero va a haber una pérdida de sección, ¿ya? Y también va a haber una pérdida de tensión. Y eso hay que calcularlo. Entonces, ¿cómo se lo calcula? Tenemos la tensión admisible inicial, que eso son características del acero. El logaritmo del tiempo, el tiempo se reemplaza 1000 horas, dividido entre 10, y eso va a ser multiplicado por la tensión admisible inicial del acero otra vez, por la escalón de fluencia menos 0.55. Entonces, todos los datos Esa los es, tenemos. esa es la tensión del pretensado, ¿no? Sobre la...
la tensión admisible del acero. Ah, tensión admisible del acero. ¿Ya? Esto es Sí. un dato, esto es dato que nos da el fabricante, ¿no? Y Ahora, de, esto de aquí lo pillamos en esta tabla de acá, ¿no? Según el tipo de acero que lo compramos. Entonces, si tengo este tipo de acero, reemplazo el 125. Si tengo este otro de acá, reemplazo el 160, ¿no? Que es la deformación del escalón de fluencia, ¿no ven? sí, claro. Esos son los datos. Ahora, este FP sub 0, la tensión admisible inicial del acero, eso nos lo da el fabricante en los catálogos, cuando yo compro el acero. ¿Ya? Ahora, con esa relajación y el límite de escurrimiento, yo puedo calcular cuándo va a ser la pérdida de tensión, ¿no? Entonces, según los comportamientos de relajación, se obtienen categorías para pretensados. Se dice que, reemplazando aquí en esta ecuación, mayormente se sabe de que los aceros aliviados de relajación normal tienen una relajación del 7%. O sea, va a perder el 7% de su tensión. Y los aceros estabilizados de baja relajación va a perder un 2.5% de su tensión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué Que si yo significa tengo, RN? Es relajación normal y RB es baja relajación. sí, Eso. eso Ah, mismo. Si yo tengo, por ejemplo, una tensión en el acero de 225, 750, pongamos, supongamos, esa va a ser la tensión solamente del acero, ¿ya? Entonces, eso lo voy a multiplicar por el 7 dividido entre 100, ¿ya? Y el producto de eso es lo que se va a perder en los aceros alivianados. Y si fuera un acero de baja relajación, esto ya no sería 7, sería 2.5, ¿ya? Y así es como se sabe cuánto es la pérdida de tensión. ¿Ok? Ahora, ¿por qué son de baja relajación y de alta relajación? Los de baja relajación son porque se ha hecho una trefilación con calentamiento a 400 grados centígrados, ¿no? Y traccionamiento a una deformación del 1%. Entonces, por eso es que no se relaja tanto, por este tratamiento termomecánico. En cambio, este no tiene ningún tratamiento, por eso es que se relaja más, ¿ya? Ahora, en la siguiente